En este momento queremos invitar a Jorge Bravo, él es del Instituto Tecnológico de Cataluña, España, quien posteriormente con su compañero va a hablar sobre el TCC y el área colaborativa como herramientas al servicio de la gobernanza. Bienvenido, Jorge. Repito, buenos días con todos y con todas. Bueno, como muy bien han dicho, pertenezco a una institución del Gobierno de Cataluña, España, que es el ITEC. Les voy a hacer una breve presentación de lo que hacemos allí y un poco de las aplicaciones prácticas que hemos generado y utilizado para facilitar el control del mercado en el Gobierno de Cataluña. Bien, nuestra institución es una institución privada sin ánimo de lucro, pero constituida un poco por diferentes sectores de la sociedad, principalmente por universidades, el Gobierno de Cataluña, algunos gobiernos municipales, asociaciones profesionales, colegios profesionales, Cámara de Comercio y otras instituciones más que no figuran aquí. Quiere decir que nuestra institución, siendo privada, no tiene un carácter unidireccional ni por parte de los colegios profesionales ni por parte de la administración pública. Es un poco un popurrí de todos los intereses que se juntan en el proceso, principalmente en el sector de la construcción, que es el que nosotros estamos adscritos. Eso permite, de alguna forma, que la información que se recibe y que se gestiona viene de diferentes fuentes y tiene diferentes intereses. Por lo tanto, de alguna forma está bastante consensuada y el programa del cual les voy a hablar, de alguna forma es ya comúnmente aceptado tanto por el sector privado como por el sector público. El programa allí en España se llama TCQ, aquí ya les explicaremos, cambió de nombre, TCC, pero más que un programa nos gusta hablar de una metodología. El programa obliga a crear una metodología de trabajo y una metodología para generar la información de una forma unificada que permite después gestionarla con más facilidad y más fiabilidad. Esto empezó cuando Barcelona recibió la información, la noticia que tenía que organizar los Juegos Olímpicos del 92 y se tenían que generar muchos proyectos y controlar mucha inversión pública, ¿vale? Decidió utilizarla en la Generalitat de Cataluña en sus proyectos desde 1991 y empezó en edificación en 1997. La inversión que se desarrolla mediante la empresa pública de Infraestructuras S.A., que es una empresa que gestiona, parecida al SERCOP, que gestiona todo lo que es la obra pública de Cataluña. Disculpen. La obra pública desde diferentes puntos de vista, vías, infraestructuras, construcción, conservación, etcétera, etcétera. El Gobierno de Cataluña, de alguna forma, tiene el copyright del TCQ, ¿vale? Evidentemente, con los años transcurridos, ha ido experimentando diversas actualizaciones para adaptarse a las necesidades de la metodología a la fecha, pues incorporando más rubros, por ejemplo, en los bancos de precios, intentando incorporar todo el proceso constructivo desde la generación del proyecto hasta la destrucción de la edificación y hasta la fecha podemos darle los datos que se han gestionado más de 3.600 obras de transporte con un valor superior a los 16.000 millones de euros, más de 3.400 obras de edificación con un presupuesto global de más de 6.500 euros.
¿Y qué pretende la metodología? Pues pretende un poco facilitar toda la gestión del proceso constructivo. Desde que se genera el proyecto, con lo cual podemos ya empezar a generar a través de un banco de precios propio o de un banco de precios particular de cada uno, se genera el proyecto. Con esa documentación se puede pasar a generar la licitación de una forma bastante automática. Con la misma información se puede pasar después al proceso de ejecución, en el cual ya hablará nuestro compañero Galo Solís más profundamente en el tema. Con la documentación que se va generando podemos ayudar a generar la liquidación del contrato. En estos momentos se está integrando al programa todo lo que es explotación y operación. Hasta ahora funcionaba con un programa aparte, pero ahora toda la información que se genera durante el proyecto y durante la ejecución ya puede pasar a la institución o a las personas que pueden después estar en la explotación, operación o mantenimiento del edificio, con lo cual ya se le facilita muchísimo esta información. Ya puede empezar a generar planes de mantenimiento de forma automática. Y después también llega al punto de desconstrucción o demolición. Podemos llegar hasta ahí con todo el proceso constructivo. También hay incluso posibilidad de utilizar parámetros medioambientales que nos permiten conocer todas las emisiones, por ejemplo, de CO2, consumos de agua, consumos eléctricos, que puede llegar a generar el edificio desde la construcción hasta todo su ciclo de vida del edificio. ¿Y qué elementos configuran esta herramienta de trabajo? Pues principalmente unos bancos de datos, un software que administra toda la programación y el control y un área colaborativa que permite de alguna forma globalizar esa información y gestionarla de forma más fácil. Los bancos de precios pueden ser tan amplios como se quieran y pueden tener, mucha información anexa. En general, lo que tienen que es datos de precios, rendimientos, especificaciones técnicas, parámetros de control de calidad, de seguridad industrial, tanto para edificación, obra civil, obra industrial, mantenimiento, jardinería, etcétera, etcétera, etcétera. Puede ser tan amplio como se quiera. A título informativo les diré que nuestro banco de precios en Cataluña en estos momentos está del orden de los 750.000 rubros, que es consultable gratuitamente. Y los bancos de precios pueden ser particulares o para instituciones públicas. Nosotros allí generamos por encargo aquellos bancos de precios que se precisen. En este caso aquí, en nuestra colaboración con el SERCOP, generamos un banco de precios con unos 15.000 rubros aproximadamente, tanto para empresas públicas como para empresas privadas. Hay empresas privadas que nos solicitan que les hagamos su banco de precios y nosotros los ponemos a disposición de los usuarios, no teniendo que pedir información, por ejemplo, ni de precios ni de especificaciones de los productos, ¿ya? Sino que los tienes ya directamente con acceso a Internet. El software de programación es un software que también funciona con Linux y de alguna forma está generado por la institución. Con este software se gestiona el banco de precios, las bases de datos, podemos ampliarlas, podemos modificarlas en cualquier momento, podemos utilizar la información que tenemos de otros proyectos si está generada
con el mismo software y podemos ir incorporando a nuestro banco de precios y haciéndolo tan grandes como queramos. Podemos elaborar el presupuesto de la obra y llevar el control de la obra desde el punto de vista de planificación, generando el plan de trabajo dentro del mismo programa, pudiendo llevar después el seguimiento del mismo. Podemos realizar las planillas de avance con el mismo programa y gestionar los controles que en este caso el Estado nos impone, como son los porcentajes de contratos complementarios, rubros nuevos, costo más porcentaje y incrementos de cantidad. Podemos realizar las reprogramaciones correspondientes y podemos hacer las estimaciones de valor que en cualquier momento se vayan produciendo por las diferentes fases o incrementos que tenga la obra. Y tiene un elemento, creemos, muy importante para la gestión y el control de obra pública, que es el área colaborativa. Sencillamente es un instrumento que permite recopilar toda la información que se va generando en la obra en cada lugar, cada fiscalizador, cada contratista, y puede subir a este parte del programa a través de un servidor, en este caso del SERCOP, toda la información que se vaya generando. Desde cualquier sitio, desde cualquier lugar, dependiendo de los permisos o de los usuarios que cada uno tenga, puede acceder a esa información en cualquier momento y generar informes en cualquier momento. De forma que todas las obras están estructuradas con un sistema de archivo similar y, por lo tanto, las personas autorizadas pueden llegar a acceder a esa información para cualquier consulta. A través de ahí, pues se pueden analizar los avances de obra, las desviaciones, las mejoras que pueden hacer, los contratos complementarios que estén aprobados, etcétera, etcétera. La herramienta principal del programa o del software y de la utilización del mismo es el banco de precios, ¿vale? El banco de precios, que no es ni más ni menos que una base de datos enorme a la cual se va incorporando cantidad de información. ¿Qué permite el banco de precios? Pues permite generar la elaboración de presupuestos, las especificaciones técnicas, ya no hace falta generarlas en cada proyecto, sino que pueden estar asociadas a cada uno de los rubros, con lo cual facilita enormemente la generación de documentación, por ejemplo, para licitar. Permite de alguna forma estandarizar un poco presupuestariamente diversas tipologías de obra y, por lo tanto, a la Administración le facilita mucho evitar variabilidad y, sobre todo, distorsiones al alza o a la baja en cuanto a los presupuestos de licitación. Después les mostraré alguna gráfica en algunos datos que hemos obtenido últimamente nosotros en resultados de desviación respecto a los presupuestos licitados y las licitaciones y liquidaciones realizadas. Evidentemente nos permite también tener datos si quisiéramos de una subdivisión territorial correcta. Sabemos que en el país no es lo mismo trabajar en la costa que trabajar en el oriente, que trabajar en la sierra, y que los precios son diferentes. Entonces, bueno, se puede administrar perfectamente bancos de precios adaptados a cada una de las zonas si se quisiera. La base de datos está estructurada de forma bastante coherente relacionada con el proceso constructivo y se abre en forma de árbol para que nosotros podamos ir trabajando y buscando la información que necesitemos de alguna forma relativamente fácil, sin tener que conocer la codificación, porque evidentemente nadie va a conocer la codificación de 15.000 rubros que seguramente están compuestos por otros 7.000 o más elementos simples, ¿vale? Pero sí permite de alguna forma la estructuración que está hecha, pasearte a través del árbol
y obtener esa información de una forma bastante fácil. Podemos generar desde cero el presupuesto sin tener ningún banco de precios, pero es muy útil y necesario tener un banco de precios porque nos va a facilitar muchísima información. Concretamente, pues, por ejemplo, los CPCs ya pueden estar incluidos dentro de los rubros, el valor agregado ecuatoriano también, y nos permite mucha facilidad de cara a las licitaciones. ¿Con quién hemos participado o colaborado para implementar este tipo de metodología? Pues con el SERCOP en Ecuador, evidentemente, llevamos trabajando ya hace un tiempo. El programa ya está adaptado a la normativa ecuatoriana, tiene banco de precios ya de acá, es decir, el programa estaría en disposición de poderse utilizar. Con Invías en Colombia también estamos trabajando, y con diversos gobiernos de España y algunas instituciones públicas o semipúblicas como Puerto de Barcelona, Instituto Catalán del Suelo, Agencia Catalana del Agua y muchas empresas privadas. Las siglas TCQ 2000 allí en España o TCC aquí en Ecuador, de alguna forma contemplan lo que es tiempo, coste y calidad. 3 parámetros importantes que debemos controlar en toda obra o contratación pública, ¿vale? La codificación o estructuración del banco, nosotros le llamamos BEDEC, ¿vale? Banco estructurado de datos de elementos constructivos, ¿vale? Allí en España, por ejemplo, hay un acuerdo entre todos los que han generado bancos de precios y de alguna forma se puede intercambiar información entre los distintos bancos de precios que se pueden crear con diferentes instituciones o diferentes programas. No es exclusivo, pero sí que hay que generar algunas formas para poderlo hacer. La elaboración de los datos que determinan los valores de los parámetros y el seguimiento de su cumplimiento se dispone en un sistema informático. Es el que yo les he dicho TCQ 2000. Esto permite tener la trazabilidad de todas las actividades o fases de la obra, como es la redacción del proyecto, la contratación, la planificación, el seguimiento, el control de proyecto, etc. Hay un módulo que facilita mucho, por ejemplo, la comparación de ofertas. Es extraordinariamente fácil hacer una comparación de ofertas con el programa, porque si gestionamos el presupuesto con el programa, licitamos de la misma forma y introducimos la información que se recibe de las licitaciones en el programa, automáticamente el programa nos facilita esa comparación de ofertas indicándonos, por ejemplo, si hay algún licitador que se ha dejado algún rubro, si hay algún licitador que ha modificado algunas cantidades, etcétera, etcétera. Nos da una serie de parámetros matemáticos que nos permiten de alguna forma los errores matemáticos eliminarlos y facilitar la adjudicación. ¿Y cómo actuamos en las diferentes fases del proceso? Pues en el proyecto, en el tema de presupuestos, en las planificaciones temporales, en el control de calidad, incluso en el estudio de seguridad y salud. Hay un módulo concretamente que nos permite, dependiendo del tipo de rubros que tengamos en el proyecto, generar un presupuesto de control de calidad a través de la aplicación o de las exigencias de la normativa en cada país, ¿vale? Quiere decir que si tenemos hormigón y dependiendo de los metros cúbicos de hormigón, pues nos puede ayudar a indicar cuántos cilindros tenemos que hacer e incluso valorarlo. Lo mismo en el estudio de seguridad y salud. Hay unas fichas asociadas a los riesgos que cada uno de los rubros tiene y nos facilita un listado en forma de presupuesto de lo que tenemos que hacer para subsanar los temas de seguridad y salud en la obra valorados. En la licitación, pues lo mismo, nos facilita
los presupuestos, porque ya nos los puede dar hechos, y la comparación de ofertas, que es lo que yo les decía, de una forma muy fácil. Una vez está adjudicada la obra, nos permite seguir con la planificación temporal, con el programa de trabajos, volviendo a regular y controlar el control de calidad y el plan de seguridad y salud. Y cuando ya la obra ha empezado y hacemos el seguimiento y la ejecución, pues podemos hacer el seguimiento económico, el seguimiento presupuestario y lo mismo del programa de control de calidad y la planificación temporal. Estas son unas estadísticas que hemos obtenido en los últimos años de la aplicación de la metodología respecto al presupuesto de liquidación en las obras que se habían adjudicado. Y a partir del 2010, 2011, que hay recesión en España y en Europa, en el cual se ha ido controlando mucho más todas las adjudicaciones y la obra pública, incluso se han obtenido desviaciones negativas respecto a los presupuestos de licitación y adjudicación, llevando el control a través del programa. Bien, y aquí en Ecuador, ¿cómo estamos en este aspecto? Pues bueno, el SERCOP contrató esta metodología en 2013, se ha trabajado profundamente con ellos para intentar mejorar esta herramienta y adaptarla a la normativa de Ecuador. Pasó a llamarse TCC, ¿vale? Como les he dicho, también funciona con soporte Linux. El TCC, de alguna forma, está en poder del SERCOP y el SERCOP puede, de alguna forma, regular sus inversiones y tener bancos de precios propios, o cualquier institución también las podría tener. Es importante conocer, después el compañero hablará sobre esto, que las inversiones en obra pública en Ecuador en estos últimos años han sido importantes y creo que seguirán siendo, y por lo tanto llevar un control de este aspecto va a dar reportes positivos para la comunidad. El área colaborativa, como ya les he dicho antes, permite el seguimiento de todos estos actos administrativos asociados a la inversión y las compras, repito, aplicadas al sector de la construcción. El programa está adaptado al sector de la construcción. Yo, por mi parte, nada más. Si tienen alguna pregunta, encantado, y si no, podemos esperar a que acabe el compañero y entonces agrupamos. Gracias. Muchas gracias a Jorge Bravo. Él es arquitecto técnico en ejecución de obras de la Escuela Universitaria Politécnica de Barcelona. Tiene un grado en Ingeniería de Edificación de la Universidad Antonio de Nebrija de Madrid. Es máster en Dirección y Organización de Empresas, especialidad en Construcción y máster en Edificación por la UPC. Muchas gracias. Posterior a la siguiente exposición vamos a abrir un espacio para preguntas. En este momento invitamos a Galo Solís, él es también del Instituto Tecnológico de Cataluña, España, quien va a continuar con el tema el TCC y el área colaborativa como herramientas al servicio de la gobernanza. Galo Arturo Solís tiene una maestría en Ingeniería y Administración de la Construcción por la Escuela Politécnica del Ejército. Refleja una amplia experiencia profesional de más de 30 años en la construcción y fiscalización para la construcción de obras públicas y privadas. Actualmente es asesor especialista del SERCOP y del BIES, además de director técnico de Criera, Ecuador. Bienvenido. Buenos días con todos. Bien, buenos días. Lo que yo les voy a exponer es ya la experiencia de la aplicación de la herramienta y las mediciones que se obtuvieron, que es lo más importante, ¿no? Esta es una herramienta que lo que busca es la estandarización. La fortaleza no es el software. La fortaleza son los elementos que hacen que la información primero sea estandarizada, sea única
sea compartida, sea homogeneizada, y sobre la base de una información homogeneizada se puedan establecer parámetros de comparación entre desarrollos, entre entidades públicas y entre obras, como les voy a ir explicando. Bueno, el TCC, como ya explicó Jordi, es una herramienta para el seguimiento de todo el proceso, desde el diseño, la contratación, la culminación de la obra pública y el mantenimiento. Aquí en el Ecuador es vital que esta herramienta se aplique en la contratación y el seguimiento, porque esta es una función de fortalecer el uso de los recursos, optimizar el uso de los recursos que tiene el Estado. Esa tarea no es de la Contraloría General del Estado. Para mí es del CERCOP y de cada entidad que utiliza las herramientas de contratación pública para ejecutar obras. Bueno, ya Jordi explicó los módulos. Básicamente hay módulos para presupuestar, para establecer cronogramas de obra, para el seguimiento económico, para comparar ofertas, para controlar calidad, para desarrollar módulos de seguridad y salud. Y el último módulo, que es el más importante para mí, es el de consolidación, donde se incorpora información de todos los actores. Es decir, ahí se incorpora información de la entidad pública que está contratando, se incorpora información de quien está ejecutando la obra, de quien está fiscalizando. Se hace seguimiento a las planillas, a la aprobación de planillas, al pago de planillas, al comportamiento que ha tenido una obra relativa a las variaciones, ya sea en incremento de cantidades, en la necesidad de ejecutar costos, obras adicionales por contratos complementarios o costos más porcentaje. Si bien la ley ahora se ha vuelto más rigurosa en cuanto a los porcentajes, no es tan cierto que se pueda regular con una norma. No funciona así la construcción. La construcción funciona con optimización de los recursos. Es decir, si ustedes hacen 50 escuelas del milenio, o 10 escuelas del milenio, o 5, y son exactamente iguales, los consumos de materiales tienen que ser exactamente iguales. Por ahí van las cosas. Entonces, prácticamente viene de la estandarización y no viene de una disposición técnica o legal. Bueno, la herramienta lo que hace es, como ya les dije, estandarizar la forma de hacer presupuestos sobre la base de que todos utilizamos los mismos códigos. Es la base de todo. Y con esta forma se puede regular toda la compra pública. Si todos llamamos, por ejemplo, a un lápiz con el código L tal, y todas las instituciones compran con ese código, esto le genera al Estado primero conocimiento de lo que demanda el Estado mismo, que industrias va a estimular y va a generar un poder de compra inmenso. Entonces aquí la base es que todos utilicemos los mismos códigos. Si bien aquí muchas entidades públicas tienen sus propios análisis de precios unitarios, que ahí no está la discusión, sino que esos análisis de precios unitarios utilizan un solo código que debería ser generado por el CERCOP. Entonces ahí es fácil comparar qué pasa con el presupuesto que viene del Ministerio A contra el que viene del Ministerio B para un mismo tipo de proyecto. Las deficiencias que hay en cuanto a los diseños y los consumos que pueden ser excesivos ya en cuanto a la aplicación de la herramienta en el control de la ejecución. Porque les digo, lo más importante para mí de esta herramienta no es presupuestar, no. La herramienta sirve para controlar la ejecución, para verificar las distorsiones que puede tener un proyecto y evitarlas. Porque si se cumple, si se hace seguimiento con la herramienta, ustedes mes a mes van a saber qué es lo que le pasa a un proyecto, en función de los niveles de acceso a la información que pueden tener.
Bueno, esto es un poco el tema de los procesos, cómo se generan. Básicamente, TCC fue desarrollado sobre la normativa de la ley de contratación pública, la ley orgánica de contratación pública, con los parámetros hasta antes de marzo, porque en marzo fue modificado el tema de las obras adicionales, pero básicamente la herramienta les genera todos los reportes para que ya sea el administrador de contrato, el fiscalizador o la entidad misma sepa qué tipo de distorsiones puede estar teniendo un presupuesto y solucionarlos a tiempo. Ya, aquí en este gráfico se ve cómo desde distintos accesos se puede llegar al portal, donde se tiene, en función del nivel de acceso, la posibilidad de tener información relativa a un proyecto. Esto básicamente le sirve al Estado, porque si el Estado es el generador de la contratación pública, el Estado tiene que saber qué industrias está estimulando, qué está ocasionando en relación a la balanza comercial. Porque tenemos que darnos cuenta que nosotros, al no tener moneda, al ser usuarios de una moneda extranjera, nosotros necesitamos que los dólares se queden aquí. Pero como se van a dar cuenta, eso no sucede, y a ese ya voy. Bueno, en este gráfico, que supongo que no lo ven bien, yo tampoco lo veo muy bien, pero básicamente están desarrollados todos los procesos para seguimiento, tanto en la consultoría de obra pública como en la ejecución de obra pública. Entonces, este gráfico que ven ahí son todos los procesos que se tienen que dar para que una planilla de obra sea pagada. Y ven demasiados procesos, ¿no les parece? Pero esa es la realidad. Esa es la realidad. La planilla es preparada por el contratista, esa planilla va al fiscalizador. Si es que no tiene errores, va al administrador de contrato. Del administrador de contrato va al director financiero de la entidad. Y del director financiero va a finanzas. Y cuando finanzas tiene recursos, paga. Así de sencillo. Simple. Pero en la realidad, todo eso tiene que darse en 60 días. Que es lo que está establecido en la ley de contratación, que no se cumple nunca. ¿Por qué? Porque nadie está velando por el seguimiento. No digo que haya factores externos a esto, no me refiero a eso. Me refiero a que tiene que haber un control exacto. Por ejemplo, la ley determina y los contratos establecen que las planillas al final del periodo, es decir, si la planilla es del mes de marzo, en los primeros 5 días del mes de abril debería ser tramitada. ¿Sí? Si en 5 días la planilla es correcta, va al siguiente proceso, que es al administrador de contrato, emite su informe, genera su quipus, va a financiero, igual genera su quipus y va a finanzas. Pero el tema es que se traba en muchas partes. Y ahí es donde tiene que haber unas alertas. Y allá es donde van a ir los informes al área colaborativa de este software, de esta herramienta, para que alerte a los actores de que las cosas se están trabando. Y ustedes saben que estas complicaciones en tiempo después generan atrasos a los proyectos e incrementos de precio. Bien, lo más importante de la herramienta en sí es el alcance que tiene, lo que está denominado como fortalezas. Lo primero es que cualquier estado, cualquier país que genere compra pública, que genere contratación pública, está provocando una demanda real de bienes y servicios. Eso está provocando. Lo siguiente es que el Estado, al contratar en volumen, tiene un poder de negociación y tiene que utilizarlo, como cualquiera. Como cualquier empresa que tiene muchos proyectos a la vez, tiene un poder de compra, tiene un poder de contratación. Igual el Estado. El hecho de que el Estado no ejecute no quiere decir que no tenga poder de compra y poder de estimular las industrias, que es lo que se ve en el siguiente punto. Y de hecho, la obra pública va a orientar el desarrollo del país, definitivamente. Entonces, implica que tiene que ser planificada la obra pública.
no puede ser discrecional. Yo les voy a pasar ahora un análisis de obra pública contratada por el Estado y que está registrada en el CERCOP entre los años 2013 y 2015. Bien, en este cuadro estamos viendo las inversiones que hizo el Estado en vías, por ejemplo, 2.168 millones, en edificaciones, 1.600 millones, etcétera, para llegar a un total de 8.708 millones. En este gráfico ven básicamente cuál fue la orientación de las inversiones del Estado en obra pública. Entonces, básicamente vemos que el Estado ha invertido en infraestructura. El tema es a qué industrias o a qué actividades humanas estimuló. Si nosotros hacemos la misma herramienta nos permite que cada obra, que cada presupuesto genere lo que se llama la explosión de materiales o resumen de materiales, que con esta herramienta ustedes elaboran las fórmulas polinómicas de ajuste de precios. Una fórmula polinómica básicamente lo que significa es el grado de participación de un grupo de materiales en un proyecto. Eso significa. Si sumamos todas las inversiones que ha hecho el Estado en obra pública, obtenemos este cuadro que ven aquí, donde vemos cuánto fue mano de obra, cemento, etcétera, 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 y eso nos da que si aplicamos el VAE, que es el valor agregado ecuatoriano, nosotros sabemos cuánto de esa inversión que hizo el Estado se queda y cuánto se va. Cuando nosotros hablamos de que el 48.39 se quedó y que el 51.61 se fue, eso quiere decir que en la forma en la que el Estado demandó esas obras, estimuló lo que están viendo. Lo grave aquí es que si una buena parte de esa obra fue ejecutada por empresas extranjeras, habría que ver qué le quedó al Ecuador. ¿Sí? Teniendo en cuenta que la moneda no la generamos, somos usuarios de una moneda extranjera. Entonces, este ejercicio es importante que lo siga haciendo el Estado y tenga claro a qué industrias va a estimular y sobre todo en el tema de los aranceles o de las protecciones que pones a las importaciones, tienes que tener en cuenta que tú mismo compras más caro a través de la contratación pública. Me voy a explicar. Por ejemplo, ahí dice, el cemento tiene el 40% del valor agregado ecuatoriano. 412 millones se produjeron y 620 se importaron. Si yo al cemento importado le puse un arancel del 45%, ¿qué quiere decir? Que el cemento me costó más. ¿No es cierto? Entonces, esta herramienta tiene que ser bien analizada porque tiene un poder muy grande en analizar y en dirigir el desarrollo del país y las consecuencias de las políticas públicas. Bueno, es lo mismo que estamos viendo en gráfico, pero todo esto lo que genera para el Ecuador es una oportunidad. ¿Por qué? Porque nosotros en este momento, y no sé, yo creo que los siguientes 10 años o más, vamos a tener unas fuertes restricciones económicas. Por lo tanto, la inversión pública tiene que optimizarse al máximo. Debemos optimizar los recursos, tenemos la herramienta y es fundamental implementarlo. Muchas gracias. En este momento también queremos invitar a Jorge Bravo a que nos acompañe en el podio por si acaso tenga alguna duda alguno de los asistentes. Vamos a dar espacio para 2 preguntas, así que por favor se levantan y se identifiquen.
Muchísimas gracias. Mi pregunta básicamente son dos. ¿Esta herramienta se integra con el módulo facilitador USHAI o no? Ya que en uno de los módulos que había visto es la creación de las especificaciones técnicas, que también lo saben realizar dentro del USHAI. Y la segunda es, ¿cómo se puede acceder una institución pública a este módulo para poder implementar en el seguimiento y control de sus obras? Muchísimas gracias. Y la herramienta tiene que integrarse al USHAI, no está integrada en este momento, ¿sí? El USHAI tiene unas herramientas propias y esta es una herramienta complementaria, porque básicamente el facilitador USHAI tiene que servir para subir la oferta. Y el tema es que tiene que ser hecha utilizando la herramienta TCC. Eso es la primera pregunta. La segunda, si me... Ya, a ver, esta herramienta se entregó al CERCOP con 6,000 licencias, ¿sí? Es importante que las entidades suscriban un convenio con el CERCOP, que tengan unas capacidades en cuanto a equipos relativas a lo que el programa requiere y también a la formación de los profesionales que se van a hacer cargo del manejo de la herramienta, básicamente. Sí, buenas tardes. Veo que una de las potencialidades de esta herramienta es que va a poder haber un banco de datos de toda la información que se compre en el tiempo. La idea es también ver si en las entidades públicas pueden acceder a esta información para no tener que estar haciendo cotizaciones. Si ya hay un precio referencial, se puede disminuir el tiempo para un proceso y puede ser el costo similar, aunque sea por regiones, que alguna vez habló el señor Brown. A ver, voy a ser bien claro aquí. La fortaleza no está en el precio, la fortaleza está en la codificación, porque los precios son regionales, ¿sí? Entonces no se puede aplicar un solo precio a nivel nacional, eso no es posible. Hay muchas variables dependiendo del tipo de proyecto, habrá unos que sí, otros que no. Ustedes van a tener en la herramienta un precio referencial, quiero explicar claramente esto. La herramienta les va a dar un precio referencial. Como los concursos son de precios, precisamente, cada oferente está en libertad de exponer su precio. Lo que debe estar obligado es a usar el mismo código. Quiero explicar para qué sirve. Si supongamos que estamos concursando para una escuela del milenio, ¿sí? En base a los diseños y a los volúmenes de obra, nosotros sabemos que vamos a utilizar, me invento este momento, 1.000.000 de kilogramos de acero. El precio referencial que está en la base de datos puede ser de $1.90 el kilogramo, ya figurado y colocado. Puede ser que un contratista tenga $2, $2.20 o menos, pero eso no es relevante. ¿Qué es lo relevante? Que el rato que está codificado, nosotros podemos verificar la cantidad real de material que está utilizando para hacer el mismo proyecto. Y ahí es donde se ven las distorsiones. No se ve en el precio, se ve en la cantidad. Hasta ahí no sé si soy claro. ¿Y qué pasa si yo comparo con varios presupuestos en ejecución de escuelas del milenio? Y yo veo que en el uso real, volviendo al ejemplo de que tengo 1.000.000 de kilos, supongamos que yo tengo un indicador de consumo que me dice que en la escuela A estoy haciendo la escuela utilizando 50 kilos por metro cuadrado de obra y en la escuela B estoy utilizando 70 kilos por metro cuadrado de obra. Siendo las escuelas exactamente iguales, eso no debería darse, ¿sí? Esa es una fortaleza que está implícita en la codificación, que uno puede comparar entre todos los proyectos con un manejo muy simple de indicadores. El indicador es la memoria que se va generando de la aplicación de la herramienta, ¿sí? Voy a tratar de ser lo más claro posible. Supongamos que para hacer un auditorio como este, un auditorio tipo,
se necesitan los 50 kilos por metro cuadrado que digo, de acero. A lo mejor se necesitan 2 metros cúbicos de hormigón por cada metro cuadrado de área útil y así. El rato que ustedes empiezan a comparar entre una obra y otra, van a darse cuenta de las distorsiones en forma inmediata. Y esto es muy importante porque las obras, muchas obras tienen 700 rubros o más, 1000 rubros. Y eso es muy difícil darse cuenta inmediatamente si es que hay distorsiones o errores en la presupuestación o en el cálculo de los volúmenes de obra. ¿Sí? Entonces lo que se hace es comparar con indicadores. Les doy un ejemplo que sucedió. En la construcción del mercado de Pelileo, el contratista decía que le faltaba acero, que estaba mal calculado. El rato que revisamos lo que en el contrato estaba estimado para hacer, no me acuerdo exactamente si eran 11.000 metros cuadrados de obra, la relación dividiendo la cantidad de kilogramos de acero para el área de obra resultaba de 17 kilos por metro cuadrado. La media en esa época, antes de que se actualicen las normas NEC, la cuantía de acero era menor en relación a las normas actuales. Ahora son más exigentes. En esa época estábamos hablando entre 30 kilos para una edificación normal y 50 kilos para una edificación como un parqueadero, bibliotecas, etc. Entonces aquí le daba 17 kilos por metro cuadrado. Entonces con una comparación sencilla les demostramos a la entidad que eso estaba mal y que debía revisarse los diseños y obviamente le tocó rediseñar al consultor. Entonces, ese tipo de cosas son fundamentales porque no nos olvidemos que esto termina siendo, todo esto son recursos que el país no los tiene. Entonces, si tú a tiempo, por eso se trata de hacer un seguimiento, no de ir cuando ya la obra se acabó y llegó a la Contraloría y ya no hay nada que hacer. No se trata de eso. Se trata de que tú vayas a tiempo y controles las distorsiones y vigiles la obra pública porque son recursos del Estado. No sé si con esto le respondí la pregunta. Ya, gracias. Nuevamente, muchas gracias a Galo Solís y a Jorge Bravo. Ellos son del Instituto Tecnológico de Cataluña en España. En este momento vamos a dar un espacio para el almuerzo y regresamos a las 14:30 en punto. Gracias.